Muy buenos días. Dios nos quiere hablar, nos quiere bendecir, nos quiere hablar a través de las Escrituras. Y dijimos que íbamos a tratar el tema de lo que son las madres solteras y vamos a tocar este tema. Vamos a ver Génesis 12, por favor, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llamó a Abraham, y Dios tenía en mente no solamente bendecir a Abraham, sino en el corazón de Dios estaba el bendecir a todas las familias de la tierra. Y esto es muy importante. Dios desea bendecir todas las familias. La familia de usted, mi familia, todas las familias están incluidas. Ninguna está fuera del plan de Dios. Entonces, comenzaremos diciendo: ¿qué tan grave es una situación de madre soltera? Bueno, tengo algunos datos, quisiera yo comentarle. Por ejemplo, en México, según los periódicos, 1 millón de madres solteras luchan día a día por sus hijos, para darles ropa, comida, estudios. Ahora, estos datos son conservadores. 1 millón de madres solteras en nuestro país. Y quiero leerle el testimonio de una joven. Verónica apenas tiene 19 años y ya sabe lo que es sufrir y soportar. Es madre soltera desde los 16 años. Su novio simplemente no quiso hacerse cargo. Ella dice estas palabras: en mi caso yo le dije, no quiere y no lo voy a forzar. No quería darle el apellido porque no tenía credencial. Estas fueron las palabras de Verónica. Ella trabaja como empleada doméstica de planta desde hace 2 años. Su hijo vive con sus papás y ella ve a su niño solamente los fines de semana. Por su embarazo solo pudo terminar la secundaria. Esta es la historia que continuamente se repite en nuestro país con las adolescentes que por tener relaciones sexuales antes del matrimonio vienen las tragedias, los embarazos no deseados, la necesidad de trabajar, y esto viene a complicar la situación de una forma trágica. Me pidieron el tema de las madres solteras porque alguien dijo: bueno, se habla de los matrimonios, qué bueno que la gente tenga un matrimonio, y las mamás que no tenemos esposo, ¿qué? Ciertamente es algo difícil. Por ejemplo, en el Censo Nacional de Población de nuestro país dice que 4.5 millones de madres solteras hay en nuestra nación. Y también nos dice que más de 10 millones de nuestros niños en nuestro país carecen de la figura paterna. Esto es un dato interesante. Y le quiero dar otros datos para que vayamos viendo las consecuencias de todo esto. Por ejemplo, en Estados Unidos, y quiero yo tomar nuestro país vecino, porque en alguna ocasión me invitaron en un programa de radio en una universidad y me preguntaron: oiga, ¿por qué usted da datos de Estados Unidos y no de nuestro país? La respuesta es bien simple. En Estados Unidos hay un sistema estadístico todavía más exacto que en nuestro país. Cuando usted toma las estadísticas de nuestra nación, se dará usted cuenta que son datos aproximados, no son reales. Y en Estados Unidos hay un sistema estadístico todavía más exacto, y hay unos datos que yo quiero mostrarle. Por ejemplo, en Estados Unidos, 90% de los hijos que huyen de casa provienen de familias que carecen de la figura paterna. Es decir, de todos los hijos que salieron de su familia en rebeldía, que no quieren vivir en casa, el 90% careció de papá. Esto es un dato interesante. El 70% de la criminalidad juvenil provenía de familias donde el padre estaba ausente. Es decir, todos los crímenes juveniles, 70% de esos muchachos carecían de la figura paterna. 85% de los jóvenes que
que están actualmente en prisión crecieron en familias sin padre. Un dato muy interesante: 85% de los jóvenes que actualmente están en prisión, el 85% no tuvieron papá. 63% de los jóvenes suicidas o deprimidos tenían padres ausentes. Es un dato muy interesante. Ahora, si a esto le añadimos que en nuestro país es mayor el índice de madres solteras que en Estados Unidos, tenemos un problema mayúsculo. ¿Y por qué? Porque finalmente el propósito de Dios de bendecir a las familias no está llegando como debe de ser, no porque Dios no quiera bendecirnos, sino porque el modelo que Dios ha establecido no se está respetando. Al tener una mamá, hijos en plural, complica mucho la situación. Y si a eso le añade, por ejemplo, que una mamá pueda tener hijos de un papá, de otro papá o de otro papá, complica más la situación. Se acercó en una ocasión una mamá y me dijo: ¿cómo le digo a mi hijo que empieza a preguntarme dónde está su papá? Pregunta difícil, complicada. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que no tiene papá? ¿Cómo le explicas a un niño de 10 y a otro que vive en la misma casa diciéndole: es que uno fue tu papá y otro fue tu papá? Es una situación muy compleja, como usted puede notar. Entonces la respuesta que le comentamos a este niño es que él tiene que entender la realidad en la que está viviendo. Ocultarle, mentirle, no arregla las cosas, sino las complica todavía más. Entonces esta mamá sí lo hizo, platicó con su hijo, le hizo entender las cosas, y créame, para ellos es un impacto muy, muy fuerte en su alma, porque en la escuela todos los niños tienen papá. Hay junta de padres, están los papás, pero él no tiene papá. Es un impacto muy fuerte en su alma. Entonces, ¿cómo podemos nosotros bendecir o ayudar a una madre soltera? Es un reto poder dar palabras conforme a la Escritura para poder bendecir a las madres solteras y a los hijos de las madres solteras. Yo solamente puedo decir esto: lo primero que una madre soltera tiene que cambiar es el concepto que tiene de sí misma. Ese concepto se acuña, se graba indeleblemente en los corazones y en el alma de las mujeres. Cada vez de que platico yo con una madre soltera, siempre tiene un sentimiento de culpabilidad. Y no solamente un sentimiento de culpabilidad, sino que también tiene una idea de que la persona vale menos que otra persona. También tiene un sentido de que la gente le señala, le critica, y esto es complicado. Para empezar, lo primero que una madre soltera tiene que entender es: necesita cambiar el concepto que tiene de sí misma. Vamos a leer un ejemplo en la Escritura, no de una madre soltera, sino de cómo afecta nuestra percepción de nosotros mismos. Segunda de Samuel, por favor, capítulo 9, versículo 1 al 3. La historia que aquí le voy a relatar es de un hombre llamado Mefiboset, y David, que era el rey de Israel en ese entonces, quería bendecir a un descendiente en particular de la casa real de Saúl. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Ahora, para aquel entonces una persona lisiada era una persona incompetente. Una persona lisiada en el Antiguo Testamento prácticamente era un indigente, alguien que necesitaba que le dieran de comer, alguien que no podía tener aspiraciones, alguien que no podía llevar una vida normal como cualquier otra persona. Vamos a leer la segunda de Samuel en el capítulo 4, en el versículo 4, cómo fue que este hombre fue lisiado. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Y aquí nos relata cómo fue que este
este joven o este señor y este niño a la vez tuvo este problema. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Realmente fue una tragedia. Él no decidió estar en esa condición. Fue una circunstancia. Se le cayó de los brazos a su nodriza, a su nana, y este hombre quedó paralítico. Fue una tragedia. Ahora, ¿qué impacto tiene en una persona que de repente es normal y ya ahora no puede caminar, que ahora es paralítico? El impacto es fuerte. La persona comienza a tener un concepto ya negativo de sí mismo. Estoy incompleto, ya no soy lo mismo. Y yo he platicado con muchas personas que han tenido situaciones muy, muy complicadas. Por ejemplo, un día un hombre, andando en sus borracheras, se desbarrancó y quedó lisiado. Este señor, al estar en esta condición de paralítico, ahora no podía estar con su esposa. Su esposa cayó en adulterio porque ahora ya tenía un marido que estaba incompleto, y la historia fue muy triste. Divorcio, este hombre quedó solo. Imagínate qué sintió o qué siente este hombre al perder a su esposa, al perder la capacidad de caminar, al no tener una familia, al perderlo todo. ¿Cuál es el impacto que tiene una persona en esta condición? Créame, no le queda esperanza alguna. Muchas están dispuestas al suicidio, no quieren seguir viviendo. Es una tragedia. Ahora, cada vez de que nos ocurre algo en nuestra vida, siempre impacta de tal manera que puede afectar nuestra forma de pensar, puede afectar nuestro concepto de nosotros mismos, puede cambiar prácticamente nuestra personalidad. Y yo quiero decirte que en este caso no hubo una excepción. Mefiboset, un hombre que era de la descendencia real, un hombre con un futuro brillante, un hombre que iba a tener riquezas y beneficios, ahora era un hombre lisiado. Un hombre que había perdido a su abuelo, que era el rey, había perdido a su padre, y la tragedia, había quedado ahora paralítico. Lo llama David porque quiere bendecirlo por amor a su padre, Jonatán, que fue muy amigo del rey David. Y vamos a ver qué ocurrió. Segunda de Samuel 9, por favor, versículos 6 al 8. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. ¿Cuál era el corazón de David? Bendecir a Mefiboset. ¿Qué quería darle David? Todas las riquezas que tenía su padre. No era poco, era mucho. Y no solamente eso, quería que estuviera a su mesa, comiendo del plato, de la mesa, de los manjares del rey. En otras palabras, era toda la bendición que Dios quería darle a este hombre. Sin embargo, fíjate la respuesta que él tiene en el versículo 8, ahora sí leámoslo. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Qué concepto tenía este hombre de sí mismo? Muy malo. ¿Quién es este perro muerto? Es una idea bastante mala, un concepto que tiene de sí mismo Mefiboset. Y yo entiendo que cuando alguien pasa por una tragedia, así se siente. Personalmente yo platiqué con el hombre que se desbarrancó y se le predicó la palabra de Dios. Créeme, son personas que ya no tienen una razón por la cual seguir viviendo en la tierra. Perder esposa, perder hijos, perder salud, perder aspiraciones, estar lisiado, es una desgracia, es una tragedia. Pero yo veo aquí en la Escritura que David quería bendecir a Mefiboset. Y de igual manera, ahora traspolando este concepto a las madres solteras, Dios quiere bendecir a las madres solteras. Dios quiere ayudarles. Dios quiere tratarlas de una manera especial. Dios quiere que su familia sea grandemente bendecida. Dios quiere que sus hijos, todos ellos, sean exitosos. Dios quiere bendecir.
Pero el primer obstáculo que encontró David para bendecir a Mefiboset es el concepto que él tenía de sí mismo. Es cierto que nadie merece la bendición de Dios. Es verdad que nadie merecemos nada de Dios. Sin embargo, por la bondad y la misericordia de Él es que Él nos bendice. No por nuestro dinero, no por nuestros éxitos, no por nuestra familia, simple y sencillamente porque Dios es bueno. Pero hubo algo que estuvo deteniendo esa bendición, el concepto que él tenía. Yo no me puedo acercar al rey, decía Mefiboset. Yo soy un perro muerto. Mi vida está hecha una miseria. Mi vida no sirve para nada. Y sabe, muchas de las veces el problema más fuerte que va arrastrando una madre soltera o una mujer sola no es que Dios no le quiera bendecir. Dios le quiere bendecir mucho, sino más bien es el concepto tan pobre que tiene de sí misma. ¿Cómo me va a bendecir Dios a mí? Inmediatamente viene la idea, no, pues aquella mujer tiene esposo, yo no tengo esposo. Aquella familia tiene todo, yo no tengo nada. Y entonces comienza a hundirse en las depresiones, comienza a hundirse en sus pensamientos diciendo, no, pues si a una mujer con esposo le cuesta tanto trabajo, ahora yo que no tengo esposo, no me va a ir bien. No, mis hijos no les va a ir bien también. Entonces el mayor problema o la guerra o la batalla más grande que enfrenta a una mujer soltera está primeramente en ella. Cuando esta mujer, madre soltera, se acercó a decirme, mi hijo me pregunta que quién es su papá, ¿qué le digo? Inmediatamente también le contesté, pues primero lo tienes que superar tú. Primeramente tienes que vencer tus temores. Primeramente tienes que entender, pues que si esta situación ya se dio por la razón que haya sido, créeme, es algo trágico, es algo difícil, pero ya lo superaste tú. Ya puedes hablar del tema con toda franqueza. Ya puedes hablar en libertad de esta situación sin que esto te genere un problema en tu conciencia, en tu razonamiento y en tu corazón. Ya no hay heridas que te estén todavía lacerando tu alma. Ya no hay esos recuerdos con culpa y con dolor y con tristeza. O sigue todavía eso en tu corazón. Si está eso, el problema no es cómo le dices a tu hijo. El problema es cómo lo superas primeramente tú para poder hablar con franqueza con tu hijo. Yo le dije, mira, si tú eres feliz, si tú eres una mujer que entiendes el valor que Dios te ha dado, porque has sido hecha la imagen y semejanza de Dios, si entiendes lo que Dios ha hecho en tu vida y que eso ya Dios lo perdonó, entonces no hay ningún problema. Pero si tú sigues pensando que eres una mujer de segunda categoría, una mujer que tiene un valor menor a una mujer que sí tiene marido, tienes un problema. Y el problema no es tu hijo, el problema eres tú. Y cuando la persona no entiende o no supera esto, seguirá pensando, no valgo tanto, soy de segunda categoría, no tengo yo mi hogar como debe de ser, tengo desventajas. Algunas desventajas son ciertas y eso no lo vamos a dudar. Yo no quiero hablarle de ilusiones, quiero hablarle de realidades. Pero sí necesita una madre soltera, en primer lugar, vencer sus temores, vencer todo lo que ha tenido en su corazón y todo el pasado que le ha sido una tormenta. Una madre soltera puede ser por muchas causas, puede ser porque enviudó, puede ser porque vino un divorcio o puede ser porque hubo una relación sexual sin matrimonio. Cualquiera que sea es una tragedia, no es así. Cualquiera que sea, siempre va a golpear, siempre va a hacerte sentir mal, siempre va a provocarte que tú te sientas menos. Lo importante es, si tú en verdad entiendes lo que Dios quiere hacer en tu vida y las bendiciones tan grandes que Dios quiere traer a ti, entonces yo empezaría no por los hijos, empezaría primeramente pidiendo a la madre soltera que haga una evaluación de sí misma. Y yo le preguntaría, ¿cómo te concibes? ¿Cuál es tu concepto de ti mismo? ¿Eres una mujer con valor? ¿Eres una mujer que tienes aspiraciones? ¿Eres una mujer que anhelas ver la bendición en tus hijos? ¿Eres una mujer que ha superado el trauma de la vida pasada? ¿Eres una mujer que ha perdonado ya las amarguras y los odios que tuviste a aquel hombre que te dañó? ¿Eres una persona que ya superaste ese pasado y estás viviendo en el presente, en una vida en la cual ya eres libre de todo eso? Si la respuesta es sí, lo demás es sencillo.
Si la respuesta es no, todavía vengo arrastrando recuerdos, todavía odio a ese hombre que no quiso darle el apellido a mi hijo, todavía odio a esa persona que me dañó mi vida y mi existencia para siempre. Si todavía traes esos traumas, esas amarguras, esos resentimientos, esos odios, y eso te lleva a tener un concepto muy pobre de ti misma, yo te invito a que busques a Dios, que te arrepientas de todo tu corazón y que entregues tu corazón al Señor Jesús. Él nos dice que las cosas viejas pasan y todas las hace nuevas. Él nos dice que nos hace nuevas personas. Créame que en la iglesia del Señor Jesucristo no están las mejores personas, están las personas que fueron muy malas en su vida pasada. En la iglesia de Jesús está el borracho, está el drogadicto. Los seguidores de Cristo se contaba también una prostituta, estaban también los cobradores de impuestos a los cuales se les consideraba ladrones, estaba lo peor de lo peor, pero Cristo les perdonó y fueron otras personas. Ahí estaba Magdalena, que según los teólogos era considerada una mujer prostituta. Imagínate una mujer que vendía su cuerpo públicamente y que su condición era que todo mundo la despreciaba, todo mundo la señalaba, nadie quería juntarse con ella y que prácticamente era la escoria del mundo. Sin embargo, ahora que Cristo la perdonó, que Cristo limpió sus pecados y que ella estaba viviendo otra vida completamente diferente, pareciera que era otra mujer. Una mujer ahora con un concepto muy grande de sí misma, una mujer en la cual su vida vieja ya había pasado y que ahora en esta nueva vida era otra persona, y que ahora estaba en medio de un círculo de personas que también habían sido lavadas en la sangre de Cristo, gente en verdad bondadosa y que le daban un valor muy, muy especial a esta mujer prostituta. Entonces vemos que si estamos en Dios, nuestra mentalidad vieja cambia. Si estamos en Dios, el trauma pasó, la amargura pasó, los resentimientos pasaron y el concepto de nosotros ha cambiado. Dice la Escritura que hemos sido hechos nosotros a la imagen y semejanza de Dios. Yo lo primero que preguntaría sería eso: ¿has superado tu pasado? ¿Has renunciado a todas esas cosas que te han dolido? ¿Tienes una idea renovada de ti misma? Si no, no puedes ayudar a tu hijo, no puedes ayudar a tus hijos, porque cada vez de que ellos saquen el tema, lo vas a evadir. Cada vez que ellos te hablen acerca de esa situación, inmediatamente no vas a saber qué contestar. Y los hijos que interpretan perfectamente tus emociones, entenderán algo malo hay aquí. Y ese mismo sentimiento de inseguridad, tus hijos lo van a llevar. Porque desde el momento en que se acerca el compañero de clases diciéndole, pues mi papá me compró este carrito, mi papá me llevó al parque, ¿y tu papá? Y eso, créame que viene a marcar terriblemente a los niños, porque no hubo una madre que quiso superar la situación para bendecir a sus hijos. Entonces, vuelvo a insistir, lo primero que yo le diría a una madre soltera es: ¿ya eres libre? ¿Ya eres otra persona? ¿Ya superaste las cosas? ¿Ya tienes un concepto nuevo de ti misma? ¿Ya te valoras a ti misma como Dios te da ese valor? ¿Ya eres otra persona? ¿O sigues todavía sentándote en el rincón de la segunda fila, en el rincón donde nadie te vea, porque crees que vales menos que una mujer que tiene marido? Si la idea es esa, cambia tu forma de pensar. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere ayudar. Dios quiere que seas una nueva persona. Y yo, más que cualquier otra cosa, le diría: quien hace las cosas nuevas se llama Jesucristo. Él es el que perdona nuestras iniquidades. Ahora, es bueno hacer una evaluación de esa vida pasada. Es bueno entender que se pecó y que Dios, al dar los mandamientos de no tener relación sexual antes del matrimonio, era por guardarnos. Pero bueno, se traspasó ese mandamiento. Ya no puedes editar y cortar con alguna tijera, o editar como hacen los ingenieros de sonido esa parte de tu vida. Ya no puedes, por ninguna manera. Sin embargo, si tú vas a Jesús, Él te perdona esos sentimientos de culpabilidad, esos sentimientos de fracaso. Dios los cambia. Si tú te acercas a Jesús con confianza
para arrepentirte, para poner tu vida en las manos de Jesús, todas las cosas cambian. Y si no estás dispuesta, entonces la situación no puede cambiar. Dios tiene que hacer el milagro en ti. Acuérdate, Dios va a bendecir a tus hijos a través de ti. No está el papá, a través de ti como madre. Y tendrás que hacer una función de padre y madre. Pero Dios quiere bendecir a través de ti. ¿Cómo puede bendecir Dios a otra persona cuando ella misma no está bendecida? Es como un agua que va fluyendo. Yo quiero ponerte un ejemplo en África, la gente comenzó a morir porque el agua que estaba bebiendo estaba contaminada. La gente murió y murió y murió, hasta que al final encontraron donde estaba naciendo el agua un animal muerto. Estaba contaminada el agua, la gente moría. Pero después que quitaron el animal muerto, el agua comenzó otra vez a ser sana, a fluir y a bendecir a la gente. Exactamente así es la vida pasada de una mujer soltera, divorciada o viuda. ¿Hay algo que está contaminando tu alma? ¿Sigue habiendo ese resentimiento, ese odio? ¿Sigue ese animal muerto que sigue contaminando la fluidez de tu corazón, de tu alma, de tu vida? ¿Que ha robado aún la ilusión y la felicidad? Yo te digo una cosa: mientras no te arrepientas, mientras no busques a Dios con todo tu corazón, mientras no seas una nueva persona, entonces no podrás bendecir a tus hijos, por más que te esfuerces, por más que trates. Y no es que yo te esté desanimando, por el contrario. Si tu alma está limpia, si tu mente ha sido renovada y si tu corazón ha sido lavado en la sangre de Jesús, créeme, tendrás la dignidad como si tuvieras marido, tendrás la fe para bendecir a tus hijos como si tuvieran padre y madre a la vez. Ahora, si no me crees, ya una vez que entiendes lo primero, que es cambiar el corazón, de entregárselo a Jesús, de haber cambiado esa mentalidad de segunda categoría, de haberte arrepentido de tus amarguras y de poner todo delante de Dios, mira, pasan milagros. Voy a ponerte algunos ejemplos en la Escritura. Vamos a leer el libro de Hechos capítulo 16, por favor. Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. El personaje de quien te quiero hablar es un joven llamado Timoteo. Y este joven Timoteo fue llamado a servir juntamente con Pablo en la obra ministerial. ¿Quién era Timoteo? Un muchacho. Y este muchacho tenía un padre griego. Esta es la única vez que se menciona al padre de Timoteo. Ahora, todos los estudiosos de la Biblia concuerdan en una cosa: el padre de Timoteo probablemente murió, y quien se hizo cargo de la educación y de la crianza de Timoteo fue su madre, no fue su padre. Es más, ni siquiera se menciona el nombre del papá. Todos los comentaristas concuerdan en que ese hombre murió o algo le pasó, porque no aparece más en la Escritura más que ahí en este relato del libro de los Hechos. Pero cuando se habla de Timoteo, leamos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 4 y 5 nos dice: Pablo le está escribiendo a este muchacho Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es una fe heredada de una generación a otra. Pero cosa curiosa, no se menciona al abuelo de Eunice, no se menciona al abuelo de Timoteo, y al padre de Timoteo se le menciona solamente que era un hombre griego, punto, no hay nada más. Más bien pareciera que fue una generación piadosa de una mujer a otra, de una mujer que tuvo una hija y que le educó cristianamente, y esa hija
también tuvo un hijo y lo educó cristianamente, y Dios usó a este muchacho Timoteo, y un hombre poderosamente utilizado por Dios. Entonces vemos que es perfectamente posible alcanzar la bendición de Dios aún en la carencia de un padre. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, por favor, versículo 14 y 15. ¿Cómo fue esto? Y aquí puede usted armar ya el rompecabezas completo. ¿Cómo es que se dio esto? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, como era Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe, que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo Timoteo fue instruido en las cosas de Dios? Desde pequeño, desde la niñez fue instruido en las sagradas escrituras. ¿A qué edad murió el padre de Timoteo? Nadie lo sabe. ¿A qué edad quedó también viuda la abuela de Timoteo? La Biblia tampoco te da referencia. Lo único que sí te da referencia es que hubo una mujer piadosa, hubo una madre piadosa. Entonces, en este caso, Dios nos está abriendo un panorama. Lo ideal es un matrimonio, es cierto. Ese es el propósito y el plan divino. Lo excepcional también es una madre soltera. Pero Dios promete, y Dios nos está mostrando en las Escrituras, que de igual manera como bendice Dios a un matrimonio para criar hijos, exactamente también bendice Dios a una madre soltera para criar hijos. Dios tiene que tratar con esa mamá, Dios tiene que hablarle a esa mujer, Dios tiene que renovar el pensamiento de esa mujer, Dios tiene que hacer nueva a esa mujer para llenarla de fe y entonces bendecir a sus hijos. Cuando esta mujer ha sido llena de fe y su corazón está rebosando de amor, inmediatamente ese hijo no le faltará el amor, aunque es solamente mamá, mujer, y tiene la fe de Dios, podrá bendecir como padre y como madre juntos. No hay carencias. Y yo puedo decirte testimonios de personas en la iglesia, de mujeres que carecieron de esposo por un divorcio o por simple y sencillamente que llegaron a la iglesia en una condición de no tener esposo y así se quedaron. Te puedo decir que sus hijos son cristianos y que sus hijos salieron adelante. ¿Por qué? Porque hubo una actitud, una mentalidad y una fe diferente, una fe nueva para bendecir a sus hijos. El problema de todas las madres solteras es que siempre van en esta vida, y me estoy refiriendo a las que no son cristianas, mendigando el cariño de los hombres, para ver si por ahí se pescan alguno, para entonces formar, entre comillas, un matrimonio, un hogar. Pero vuelven a repetir exactamente el mismo error que cometieron en un principio. Se entregaron a un hombre sin compromiso, cometieron grandes errores en sus vidas y, como dice la Escritura, fueron traspasadas de muchos dolores. Y ahora, en ese estar afanosamente buscando un padre para sus hijos, se encuentran con el borracho, se encuentran con el drogadicto, se encuentran con la persona que solamente está al acecho de ellas para aprovecharse de la circunstancia. Y créame que a veces está peor el remedio que la enfermedad. Es una tragedia. Dios quiere bendecir a las madres, pero definitivamente necesitan cambiar su manera de pensar. Yo veo a Timoteo, un muchacho de una tercera generación que a través de su abuela, que crió a su madre y su madre lo crió a él, y desde pequeño supo las Escrituras y Dios lo bendijo de una manera maravillosa. Dios quiere bendecir a los hijos de las madres solteras. ¿No lo cree usted así? Sí lo quiere bendecir Dios, y los quiere bendecir de una manera muy especial. Voy a ponerle otro ejemplo, y que también está en la Escritura. En este caso no es de una mujer sola, es de una mujer que tiene marido, pero como si no lo tuviera, porque el marido era no solamente lo peor, era lo peor de lo peor. Vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 1 al 7.
El nombre de esta señora es Abí. Segunda de Reyes 18 del 1 al 7 nos dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Comienza a relatarte el nombre de un rey y luego al final te dice el nombre de su mamá, hija de Zacarías. Ahora, vamos a detenernos un poquito. Generalmente en la Biblia, la línea que se sigue es la figura paterna, es decir, el apellido del papá o el nombre del papá. ¿Por qué? Porque esa es prácticamente la línea patriarcal. Pero en este caso en particular de este rey, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, no se menciona al papá, y no porque estuviera muerto, sino se menciona a la mamá. Es un dato muy interesante que yo le invito a que usted lo vea en la Biblia, y cuando usted lea la historia de otros reyes, comienza usted a leer las genealogías y se da cuenta que es el papá el que viene en la lista cuando un rey, no, pues este rey fue hijo de tal persona, varón, papá. Pero en este se hace una excepción y comienza a decir, empieza a reinar y ponen el nombre de su mamá. Y ya cuando tú lees, a ver, comienzas a decir, ¿por qué pone a su mamá y no a su papá? Bueno, vamos a ver por qué. Y aquí describe cómo era él, versículo 3. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. David era su descendiente, no su papá. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Fue el mejor de todos los reyes, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió, es decir, rompió el yugo de esclavitud. Ezequías, no hubo otro rey como él, Ezequías. Y qué dato tan interesante, pone a Abí, su mamá, como causa principal de bendición. ¿Qué le parece? Muy interesante. Es más, yo diría demasiado interesante. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era? Bueno, ahí nos da una pequeña pista. Versículo 2, ¿quién era esta mujer? De Segunda de Reyes 18, dice que fue hija de Zacarías. Es todo. ¿Quién era Zacarías? Segunda de Reyes 18:2 nos da una referencia de Zacarías, también muy breve. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Este pasaje está aludiendo al rey Usías. Era el tiempo del rey Usías donde estaba Zacarías. En el versículo 2, muy bien. Y comenzó a reinar de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años, y el nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Ahora, segunda de Crónicas 26:5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías fue un hombre importante, un profeta de Dios. Y aquí nos dice, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. ¿Qué tan importante era Zacarías? Era un hombre reconocido, era un profeta de Dios en el tiempo del reinado del rey Usías. Entonces, vamos a armar el rompecabezas. Zacarías era un profeta, era un hombre de Dios, era un hombre piadoso. Zacarías tuvo una hija, probablemente tuvo más hijos, pero solamente está relatándote la historia de una persona. Su nombre es Abí o Abí, las dos cosas son correctas. Entonces, esta mujer Abí, teniendo un papá piadoso, tiene un hijo, el rey Ezequías. Ahora,
¿por qué la Biblia pone a Abi y no a su papá? Bueno, vamos a ver por qué y quién era su papá. Vamos a leer segunda de Crónicas capítulo 28, versículo 1 al 4. Vamos a ver quién era el papá de este grande rey, Ezequías. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Fíjense, el papá del gran rey Ezequías. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Versículo 2, ¿cómo era él? Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Era un idólatra. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Himnón, e hizo pasar a sus hijos por fuego. Los mató en cultos paganos, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Versículo 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Versículo 24. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Yo quiero tomar esta porción de la escritura para decirte esto. Ezequías no tuvo padre, lo tuvo de nombre, y tuvo un padre contrario a los principios de Dios, y tuvo un padre que no llevó a su hijo a Dios, sino al contrario, lo estaba llevando a la idolatría. Pero Ezequías fue un hombre piadoso, un rey piadoso, y que dice la escritura que no hubo otro rey como él, ni antes ni después. Pero entonces, ¿por qué se levantó un hombre piadoso de un hombre impío? La respuesta es muy sencilla. La Biblia te está abriendo un panorama. La mujer que se encargó de criar a este muchacho fue su madre, una mujer virtuosa, una mujer santa, una mujer que también fue criada en la virtud por su padre Zacarías, y que también fue la tercera generación donde Dios estuvo bendiciendo. Una fe que fue heredada de padre a hija y de hija a su hijo Ezequías. Entonces vemos que cuando una persona tiene la fe, no puede ya poner pretextos diciendo, bueno, es que yo estoy en desventaja. Esa mujer también pudo haber dicho, no solamente no tengo marido, sino el que tengo es un demonio. Porque una mujer que no tiene marido puede decir, no tengo, pero hay mujeres que tienen y es el diablo y medio. Y está continuamente llevando a los hijos contrario, está tratando de que los hijos hagan cosas bastante malas, les pone la televisión, hace que los niños comiencen a ver cosas indecorosas, comienza a darles mal ejemplo, comienza a embriagarse, comienza a decir palabrotas, comienza a decir blasfemias en contra de Dios, comienza a hacer todo tipo de mal, pervirtiendo a los hijos. Pero fíjate cómo esta mujer, Abi, no se debilitó en su fe. No dijo, ay, pues ni modo que se pierda mi hijo Ezequías. Ay, pues ni modo, pues ya, ¿qué va a pasar? Pues nos llegó la tragedia, su padre es un diablo, ni modo. No, esa mujer, aún contrario a las circunstancias, contrario a que tenía un marido que realmente no amó a Dios, sino que hizo totalmente lo contrario, de tal manera que hasta dice la Biblia que no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes, sino que lo sepultaron en la ciudad. Terrible hombre. Sin embargo, esta mujer se llenó de fe, se llenó de amor, de celo por su hijo, y dijo, no, mi hijo no se va a perder, mi hijo no se va a pervertir por este hombre. Vamos a decir que no estaba en una condición de decir no tenía padre, estaba todavía un paso más atrás. Y si esta mujer pudo todavía en esa condición ir contra los principios o los malos ejemplos del padre,
y todavía ganarlo para Dios, y todavía formar un hombre piadoso en Ezequías, que la Biblia lo exalta como que el hombre más piadoso entre los reyes, que no hubo otro como él. Dios honró la fe de esta mujer. Entonces, ¿qué pretexto puede tener una mujer madre soltera si no es su propia condición? Si no es su propia guerra mental que tiene en su corazón diciendo: yo no sirvo para nada, no tengo esposo. No necesitas esposo, Dios te puede ayudar. Y si Dios te va a dar un esposo, no te va a dar un demonio. Pero cuántas mujeres, por la idea fantasiosa de que si tienen padre, entonces los hijos van a estar bien. Bueno, si tienen un padre cristiano, sí, Dios los va a bendecir con un padre cristiano. Pero si no tienen un padre que no es cristiano, que es borracho, que es ladrón, que es adúltero, que es fornicario, que anda haciendo lo malo y que luego hasta anda abusando de tus propios hijos, ¿tú crees que eso sea parte del plan de Dios para tu vida? Yo pienso que no. Definitivamente Dios te puede ayudar con padre y sin padre, con esposo y sin esposo. No digo esto para de que las mujeres desprecien a los hombres, en ninguna manera. Solamente lo digo en razón de que Dios puede ayudarte si tienes la fe para ganar a tus hijos. Para que no andes pensando en tu mente, en tus pensamientos, diciendo: es que estoy incompleta, es que estoy en desventaja, es que, sí, hablan de eso porque tienen el esposo, sí, sus hijos porque hay una familia. Espérame, sí te va a costar más trabajo. Estamos hablando de realidades, pero no es imposible. Si en verdad estás dispuesta a someterte a la voluntad de Dios. Si no, la tragedia viene. Y no solamente en ti, sino también en los padres que tienen un matrimonio, también en ellos. Dios es suficiente para ayudarnos. Y si una madre todavía tiene esas ideas en su mente, en sus pensamientos, diciendo: pues ¿qué va a hacer? Mira, aunque no hubiera padre ni madre, Dios todavía tiene cuidado de la gente, de los niños y de las personas para tocar sus corazones. Mira, la Biblia habla de muchas realidades. Vamos a leer Jueces capítulo 11, versículo 1. Es la historia de Jefté. ¿Y quién era Jefté? Vamos a leer. Jefté galadita, era esforzado y valeroso. Mire qué bonita familia tenía Jefté. Era hijo de una mujer ramera. Pues pareciera que no tenía una descendencia muy importante. No tenía un linaje especial. Su linaje especial, que su mamá era una prostituta. Y el padre de Jefté era Galad. Y si tú lees la historia ahí en tu casa, Galad se casa con otra mujer y tiene hijos con esa mujer, y los hijos lo corren. No, tú eres hijo de una prostituta, vete de nuestra casa. Y ahí anda el muchacho vagando, y Dios tiene compasión de él y lo levanta como juez sobre Israel. Dios hace milagros con padre y sin madre, con los padres y sin los padres. Entonces, otra vez volvemos a entender una cosa: Dios es el que tiene cuidado de las familias. Y a veces el mayor problema que hay en las personas no es la carencia de un padre. Cierto, las estadísticas son reveladoras. Cierto, en el mundo los papás son necesarios. Pero sabes una cosa: si tú eres una mujer sola y en verdad amas a tus hijos, y primeramente amas a Dios por sobre todas las cosas, ten fe para criar a tu familia. Supera tus traumas. Con libertad puedes decirle: hijo, puedes instruir en edad, cuando tenga ya la capacidad de razonar: hijo, pasó esto, yo cometí este pecado, estuvo mal, pero sabes una cosa, Dios transforma todas las cosas para bien. Pero vamos a salir adelante, y comienzas a transmitir esa confianza en tu hijo, y Dios comienza a bendecir. Dios utiliza a los papás, en este caso a la mamá, como medio para bendecir a su hijo. Y mire nada más
Una mujer prostituta tiene un hijo, el papá se lo lleva, los hijos lo corren, no se ve que el papá anduviera buscándolo, y como quiera Dios hace un milagro en él. ¿Por qué limitarnos? Nuestras limitaciones están más aquí y aquí que en Dios. Y si aún tú te sientes todavía como una mujer desvalida y dices, pobre de mí que no tengo esposo, pobre de mí que soy una mujer sola, una mujer viuda, pobre de mí que no hay quien me ayude. Mira, cerramos nuestra enseñanza con Isaías 54, versículo 4 al 6, donde nos dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. ¿Le hará falta algo más a una mujer sola? Su marido es su hacedor. Él es el que toma a tus hijos, Él es su padre, Él es tu ayudador, Él es el que suple tus carencias. Pero fíjate cómo comienza tratando también con la mujer, diciéndole: no serás avergonzada, olvídate de la vergüenza de tu juventud, porque yo estoy contigo como a mujer que ha sido repudiada. Qué horribles cosas carga una mujer en esas condiciones, ¿no es así? Pero Dios, que es todo compasivo, todo amor, le dice: tu marido es tu hacedor, el Santo de Israel. Imagínate si de una prostituta Dios sacó a un juez para gobernar en Israel. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo pienso que no. Yo quisiera pedirles que cierren por un momento sus ojos y demos gracias al Señor, porque Él es bueno. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Es sencilla, pero muy edificante. Yo te pido que bendigas a todas las madres solteras, que le des la fe para sacar a sus hijos adelante. Señor, que entiendan que tú no las ves de segunda categoría, que tú las quieres bendecir, que tú las amas, que tú las ayudas, que tú vas a bendecir la crianza, que tú vas a suplir esa carencia de la figura paterna, que tú vas a hacer un milagro en sus vidas. Dales esa fe, amado Señor. Y te pido también por aquellas mujeres que tienen un marido inconverso, que es terrible, que no quiere de Dios, que aborrece las cosas santas, que es alguien contrario a tus mandamientos y a tus principios, que entiendan que tú estás con ellas para bendecir la crianza también, Señor. Y te pido por aquellas mujeres, Señor, que por alguna razón cayeron en la tragedia del divorcio. Señor, tú bendícelas, que sus hijos sean grandemente bendecidos. Te pido por aquellas mujeres que son viudas, que sus maridos murieron, ayúdales. Señor, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Señor. No haces acepción de personas. Tú eres el mismo Dios, no cambias, Señor. Eres el mismo ayer, eres el mismo hoy y por todos los siglos. Eres el mismo Dios que sigue haciendo maravillas, Señor. Bendito seas hoy y siempre, Jesús. Toda gloria y toda honra son solamente para ti, Señor. Tú eres el inventor, el autor de la familia. El diablo quiere destruirla. El diablo, a través del pecado, del adulterio, de las fornicaciones, destruye. Pero tú vienes a deshacer las obras del diablo, Señor. Tú haces cosas maravillosas.
Para ti no hay nada imposible, Señor. Alabamos tu nombre. Toda gloria, toda honra son solamente para ti, Señor.